¿Te ha pasado que después de una discusión en casa dices algo y luego te arrepientes? Palabras que no puedes devolver, que dejan heridas más profundas que un golpe. O quizá lo contrario. ¿Recuerdas, no sé, esas frases que alguien te dijo cuando eras pequeño, cuando te decían, tú puedes, estoy orgulloso de ti, y todavía hoy te dan fuerzas para seguir? La verdad es que nuestra lengua tiene poder. Poder para construir o poder para destruir. Y a veces sin darnos cuenta, con nuestras palabras estamos levantando o derrumbando nuestro propio hogar. Porque no se trata solo de lo que decimos, sino del espíritu con que lo decimos. Yo recuerdo que mi mamá decía, es que no es lo que usted dice, sino el tonito con que lo dice. Hay palabras que sanan y palabras que hieren. Palabras que encienden una discusión y otras que apagan el fuego. Y en este episodio vamos a hablar justamente de eso. De cómo nuestras palabras pueden cambiar el ambiente espiritual en casa, cómo romper patrones familiares dañinos y cómo convertir nuestra boca en una fuente de bendición para nuestra familia. Bueno, así que empecemos. Primero, las palabras crean el ambiente espiritual del hogar. Miren, en Proverbios 18:21 nos dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Miren, tus palabras son semillas. Lo que siembras cada día con tu boca, eso mismo vas a cosechar en tu casa. Hay hogares donde se respira paz y otros donde se respira mucha tensión. Y muchas veces la diferencia está simplemente en cómo se hablan los unos a los otros. A veces somos amables con los de afuera, por ejemplo con el jefe, con los vecinos, con los amigos. Pero cuando llegamos a casa, el tono cambia. A la esposa se le habla seco, al esposo con impaciencia, a los hijos con brusquedad. Y sin darnos cuenta, vamos llenando el ambiente de heridas pequeñas, que con el tiempo se vuelven muros y bueno, un desastre total. Por eso, no solo debemos cuidar lo que decimos, sino también cómo lo decimos. Lo que yo les decía, no es lo que dice, sino el tonito con que lo dice. El tono, la intención, la expresión, todo comunica. Hablar con ternura no es debilidad, es sabiduría. Así que cuando hablas con gracia, tu hogar se convierte en un refugio. Cuando hablas con enojo, tu hogar se convierte en un campo de batalla. Y no se trata de negar la realidad o de callar los problemas, sino de aprender a decir la verdad con amor. Porque las palabras dichas con amor sanan más rápido que los silencios o los gritos llenos de rencor. Segundo, rompe los patrones familiares con palabras de bendición. Miren, muchas veces repetimos lo que vivimos en casa. Si creciste, no sé, escuchando gritos, sarcasmos, insultos o apodos, es muy probable que sin darte cuenta hables igual. Pero tú no estás condenado a repetir esa historia. Como lo hemos venido hablando en los podcasts, hay que romper esos patrones familiares que no nos sirven, que nos hacen daño. Vuelvo y te repito, no estás condenado a repetir esa historia. Con Cristo los patrones se rompen. Miren, en Colombia y en muchos países latinos usamos apodos desde pequeños. Nuestros tíos, nuestros familiares, amigos nos ponen siempre apodos desde pequeños. Y a veces parecen inocentes, pero pueden marcar el corazón. Te dicen gordo, flaco, negro, burra, chiquita, bueno, no sé. Quizás lo hacían en un tono de chiste, pero a un niño le queda eso grabado. Y cuando crecemos seguimos usando ese tipo de palabras sin pensar que hieren. Pero en Cristo podemos cambiar ese patrón. Podemos empezar a llamar a los nuestros por su nombre, con amor y con respeto. Podemos reemplazar esas etiquetas por afirmaciones de valor, por palabras bonitas. Empieza hoy a decirle a tus hijos, eres inteligente, eres valiente, eres preciosa, eres una hija de Dios. Y cada vez que lo hagas estarás rompiendo una cadena generacional. Así que no repitas lo que destruyó tu pasado. Habla diferente y verás un futuro diferente. Así que recuerda que tus palabras no solo afectan a quien las oye, sino también a quien las dice. Lo que declaras con tu boca empieza a vivir en tu corazón. Tercero, llena tu corazón de la palabra de Dios y no del ruido del mundo. Miren, esto es muy cierto. A veces hablamos mal porque escuchamos mal. Pasamos horas llenando la mente con noticias negativas, con críticas, con chismes, con redes sociales o gente tóxica. Y luego nos preguntamos por qué estamos tan irritables o por qué nuestras palabras no traen vida. Y pues como lo dice en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca.
Entonces, si tu corazón está lleno de miedo, pues hablarás miedo. Si está lleno de enojo, hablarás enojo. Pero si estás lleno de la palabra de Dios, hablarás esperanza, hablarás fe, hablarás consuelo. Por eso una de las formas más poderosas de cambiar la forma en que tú hablas es consumir más palabra de Dios y menos ruido. Apaga un rato las noticias, deja de seguir cuentas que te llenen de queja o de comparación y dedica ese tiempo a orar, a leer la Biblia, a escuchar adoración o simplemente a escuchar unos podcasts que te edifiquen, que te ayuden. Tu lengua cambiará cuando tu corazón cambie y tu corazón cambiará cuando vuelvas a conectarte con la voz de Dios. Cuarto punto, y este es muy importante, y es hablar vida, hablar positivo aunque no recibas lo mismo. A veces decimos, yo intento hablar bien pero los demás no cambian. Y es cierto, no todos responden igual, pero la Biblia nos dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás si no desmayas. Eso lo dice en Gálatas 6:9. Así que no hables con amor porque los demás lo merecen, sino porque tú representas a Cristo, tú eres diferente. Y cuando respondes con mansedumbre, aunque te hablen con dureza, enseñas con tu ejemplo más que con 1000 sermones. Y así hablaba Jesús, con firmeza pero con ternura. Él no humillaba, él no gritaba, él no ofendía. Por eso cada vez que estés a un punto, de ira, de responder mal, pregúntate, ¿cómo respondería Jesús si estuviera en mi lugar? Mira, y otra cosa muy importante es bendecir a tus hijos todos los días. Hay una práctica muy hermosa, pero que muchas familias han perdido, y es bendecir a sus hijos con palabras. Antes de dormir, antes de ir al colegio o en cualquier momento del día, puedes decirles, bendigo tus manos, bendigo tu mente, tu corazón, tus pasos, que Dios te acompañe. Dios te dará sabiduría, que tengas buenos amigos, que Dios guíe tus pasos. Cosas así. Cuando bendices a tus hijos, estás marcando su destino espiritual. Esa bendición rompe cadenas invisibles y genera confianza. Ellos crecerán sabiendo que su identidad está en Dios y no en las etiquetas del mundo. Irán al colegio con más confianza, irán llenos de Dios. Y recuerda que una palabra puede cambiar una generación. Así que haz de la bendición un hábito y no una excepción. Family Lovers, este punto también es muy importante y es habla menos y escucha más. En Proverbios 10:19 nos dice, en las muchas palabras no falta pecado y el que es prudente refrena sus labios. A veces para tener paz en casa no necesitamos decir más, sino callar a tiempo. Antes de responder, respira, ora, espera, tómate tu tiempo. No todo lo que piensas necesita ser dicho. Y yo creo que eso nos va más a las mujeres. Las mujeres como que explotamos y nos volvemos a veces cantaletosas y eso no está bien. Y el silencio guiado por el Espíritu Santo es más poderoso que una respuesta sin control. Así que recuerda que Dios también nos pedirá cuentas por nuestras palabras ociosas. Jesús mismo lo dijo en Mateo 12:36, dice, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Y eso a mí me da mucho temor, por eso tenemos que cuidar mucho lo que hablamos. Hablar con sabiduría es hablar con propósito. Y el propósito de nuestras palabras siempre debe ser edificar, consolar y dar gracia al que escucha. Así que Family Lovers, vuelvo y los dejo con el versículo principal de este podcast, y es Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Cada palabra que pronuncias tiene poder. Puede levantar a tu familia o derribarla. Puede unir corazones o separarlos. Y hoy Dios te llama a usar tu boca como un instrumento de bendición, a romper con los patrones de dolor y crear una nueva historia para tus hijos, para tu familia, a cuidar el tono, a hablar con amor, a responder como Jesús lo haría. Así que llena tu corazón de su palabra, bendice, no maldigas, habla vida incluso cuando nadie más lo haga. Y verás cómo poco a poco tu hogar se transforma porque se habla con amor, porque Dios habita, porque Dios es el centro de tu hogar. Así que, Family Lovers, si este episodio te habló, llegó a tu corazón, compártelo con alguien que necesite aprender a hablar con amor y cuéntame en los comentarios qué palabra te marcó en tu infancia.
¿Y qué palabra quieres sembrar hoy en tus hijos o en tu pareja? Síguenos en nuestras redes sociales y recuerda que la familia que habla con amor refleja el corazón de Dios. Gracias por acompañarnos en este episodio de Familia y Fe Podcast. Esperamos que hayas encontrado inspiración y herramientas prácticas para fortalecer tu familia bajo la guía de nuestra fe cristiana. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que tratáramos en futuros episodios, no dudes en dejarnos un comentario. Nos encanta escuchar de ti y saber cómo podemos ayudarte en tu camino de fe. Que Dios te bendiga y te guíe en cada paso del camino. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando juntos el camino de la familia y la fe. Dios les bendiga. Bye. Juntos en la fe, creciendo en amor. Familia es bendición, siempre en oración. Crianza con valor, guía del Señor.